Bueno, ¿y de qué tema vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre María Gaetana y bueno, ahorita nos vamos a centrar un poquito más en su vida privada. María Gaetana Agnesi nació en Milán el 16 de mayo de 1718, hija de don Pietro Agnesi Mariami y de Ana Brivio. En su país, al contrario que en otros países europeos, sí se aceptaba que las mujeres recibieran educación y ella tuvo una esmerada formación. Fue una niña precoz y dotada, que con 5 años hablaba francés y con 9 conocía 7 lenguas: italiano, latín, francés, griego, hebreo, alemán y español, por lo que recibió el apelativo de oráculo de 7 idiomas. Se comentaba de ella que tenía una concentración extraordinaria, así como diversas anécdotas como esta. Parece ser que María era sonámbula y en ocasiones, después de trabajar intensamente, exhausta, se iba a dormir dejando un problema sin resolver sobre el escritorio. A la mañana siguiente, al despertar, veía que había resuelto mientras dormía. Había escrito la solución completa y había vuelto a la cama. Pues quién como ella, que bien inteligentía. A los 12 años le diagnosticaron una enfermedad de la que no encontraron explicación alguna, de modo que la recomendación fue ser moderada en todas sus actividades. Obedeciendo a su padre, María Gaetana abandonó el estudio de los idiomas y de la oratoria y a los 19 años se inició en la filosofía y las matemáticas. Estudió lógica, metafísica, geometría euclidiana y física experimental. En aquella época, la casa de los Agnesi en Milán se convirtió en uno de los salones de la Ilustración católica lombarda más visitados por las intelectuales milaneses y de media Europa, en cuyos debates los hijos también participaban para satisfacer el afán exhibicionista de su padre. María nunca se casó. En 1739, a los 21 años, quiso entrar en un convento. Ante la oposición de su padre, no lo hizo, pero rechazó toda vida pública, llevando una existencia retirada y piadosa. A instancias de su padre, decidió quedarse en casa y consagrarse a las matemáticas. El álgebra y la geometría declaraba con sus únicas palabras. Concentró sus esfuerzos en estudiar libros religiosos y de matemáticas. Estudió en su adolescencia las obras de Newton, Leibniz, Descartes y Fermat. A los 17 años resolvía fácilmente complicados problemas de geometría analítica y cinemática. Fue a esta edad cuando elaboró uno de sus primeros comentarios críticos, el análisis de las crónicas del Marqués de L. Hospital. Su padre, orgulloso de su niña prodigio, abrió un salón cultural al estilo de los antiguos salones ilustrados franceses, donde a sus 20 años María Gaetana Agnesi opinaba y discutía sobre diferentes temas como filosofía, lógica, mecánica, elasticidad, mecánica celeste y sobre la reciente teoría newtoniana de la gravitación universal, mientras su hermana, Teresa, deslumbraba a los presentes con su dominio del piano. Con 21 años, Agnesi comenzó a escribir Instituciones analíticas, publicando el primer tomo en 1748, un tratado sobre el cálculo diferencial y el cálculo integral, al que se atribuye haber sido el primer libro de texto. Le siguieron 3 tomos más,
Previamente había publicado también 190 ensayos filosóficos y el último fue considerado por la Academia de Ciencias de París, que no le había permitido ingresar por ser mujer, como el mejor tratado del cálculo desde L'Hôpital y Euler. Por su éxito, el Papa Benedicto XVI la propuso para la cátedra de matemáticas de la Universidad de Bolonia. Gaetana se lo dedicó a la emperatriz María Teresa de Austria por ser mujer e ilustrada. El extenso trabajo de 1748 estudia en profundidad una función que carece de asíntotas verticales y tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 0. María Gaetana Agnesi la llamó curva aversiera, cuya gráfica podría compararse con la trayectoria de un punto en el canto de una moneda que va girando. El término escogido, que en italiano significa doblar o girar, es también una contracción coloquial cuyo significado es mujer del diablo. Las traducciones erróneas a lo largo del tiempo acabaron imponiéndole a la curva de María Gaetana Agnesi el nombre de Bruja de Agnesi. El principal motivo por el que el nombre de María Gaetana Agnesi ha quedado impreso no solo en libros de matemáticas, también en los de historia, es su influencia en la divulgación del cálculo. No existe ningún libro en ninguna otra lengua que permita al lector penetrar tan profundamente o tan rápidamente en los conceptos fundamentales del análisis. Consideramos este tratado como la obra más completa y la mejor escrita en su género. Dice de su obra la Academia de las Ciencias de París, pero para muchos la italiana jugó además un importante papel en el reconocimiento de la mujer y en el desarrollo de la ciencia. María Gaetana Agnesi pasó de las matemáticas a la caridad. Al cumplir 34 años, murió su padre y María Gaetana Agnesi abandonó las matemáticas. Cuando la Universidad de Turín solicitó su colaboración, respondió que ya no tenía interés en aquellos temas, pues se dedicaba al cuidado de mujeres pobres y enfermas. Vivió 80 años, desde 1718 a 1799. Produjo su obra matemática en el primer tercio de su vida y el resto la dedicó a la caridad y la meditación. Y bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito más su relación con su familia. La muerte de su madre durante el parto de su octavo hijo da lugar entre un pacto entre María Gaetana y su padre. A cambio de no tomar los hábitos, seguir viviendo en su casa y cuidar de él y de sus hermanos, pide a su padre poder ir a misa siempre que quiera, vestir sencilla y humilde y no tener que asistir a bailes y fiestas. Su padre contraerá nupcias otras 2 veces, muriendo su segunda esposa tras darle 2 hijos, a los que siguieron 11 de la tercera. Se atribuye a María Gaetana el papel de madre de sus 20 hermanos, la carga correspondiente y también el dolor que supone perderlos. La mayoría no superaron la infancia y se dice que solo 4 superaron los 30 años. A los 17 años criticó de forma pertinente el tratado sobre las crónicas, trabajo que nunca fue publicado pero que circuló ampliamente en forma privada. A María se le considera una de las primeras profesoras universitarias al heredar supuestamente los cursos que su padre impartía en la universidad. De hecho, en otoño de 1750 fue nombrada catedrática de Matemáticas Superiores y Filosofía Natural, aunque llegó a ocupar el puesto
aunque nunca llegó a ocupar el puesto, porque decidió retirarse de su vida monacal ante la negativa de que su padre la dejaría ingresar como monja. A tan solo 34 años de edad, decidió retirarse de las matemáticas y dedicarse a ejercer la caridad, donando toda su fortuna a los pobres y dirigiendo el hospicio de Tribulcio, que fue una obra que ella hizo. No está clara la ocupación de Agnesi, aunque se tiende a destacar su relación con el mundo académico de la Universidad de Bolonia. Largamente supuesta y a considerarlo únicamente una mujer rica de negocios. Menos aún se conoce de su madre. Sí es seguro que eran ricos, quizás por el negocio de la seda y sobre todo ilustrados, y que se esmeraron en la educación de María con medios que, para los que se les pudiera permitir, eran habitables en la época. Presentadores y profesores particulares, y reuniones de intelectuales convocadas en el salón del hogar familiar, en las que se debatían cuestiones filosóficas, especialmente de filosofía natural, cuestiones cercanas a las que hoy llamamos física, cosa que a María Agnesi no le gustaba para nada. Sobre cuánto hay de verdad y cuánto de énfasis de los narradores de la precocidad de María Gaetana, es revelador el ejemplo de su primer ensayo filosófico. Algunos quieren que lo redacten en latín a los 9 años, siendo además el asunto tratado la reivindicación del derecho a la sociedad superior de las mujeres. La historia merece escepticismo, pero tiene detrás realidades sorprendentes y por supuesto una omisión ornamental. Parece que el ensayo existió. Su tema era efectivamente la defensa de la formación académica femenina, y la edad de la niña era realmente de 9 años, pero se trata de un ejercicio de traducción propuesto por uno de sus tutores, que había escrito él mismo o tomando de otra fuente el texto original en italiano. María Gaetana lo tradujo al latín, supervisada o no por su tutor. Lo memorizó y lo expuso públicamente. Las descripciones de estas actuaciones de la joven María, que nos ha dejado algunos testigos, surgieron un empeño exhibista de su padre, rozando el espectáculo circense. La chica de 20 años, que discurría en perfecto latín, puro, fácil y preciso, como el de un ángel, dicen los testigos, sobre el origen de las fuentes y los ríos, las mareas, las teorías de Ptolomeo y Newton, o la función del hígado, y que venían ofreciendo funciones similares desde los 5 a los 9 años, tenía que sentirse hastiada de su papel. Un visitante pone en su boca: lamento haberlo sometido a esto. Sé que por cada oyente interesado tengo 20 mortalmente aburridos. La formación que se administró a María Gaetana en su infancia y juventud tuvo siempre a la religión al lado de la ciencia. Los tutores, preceptores e intelectuales contertulios del salón del palacio familiar frecuentemente visten el hábito. Tal ocurre con el jesuita y geometría Giovanni Saccheri, con el monje y el matemático Ramiro Rampelli, o con el también jesuita y matemático Vincenzo Riccati, hijo de Jacobo Francesco Riccati, famoso por la educación que lleva su nombre. Era el ambiente que algún autor ha bautizado como la Ilustración católica. No es de extrañar entonces que María Gaetana, retraída y solitaria, en el fondo muy religiosa y con vocación científica, aspire a dejar el mundo y entrar en un convento como ya había hecho su hermana. A partir de los 20 años, Agnesi abandona toda actividad social y se concentra en el estudio de las matemáticas y la religión. Su retiro no hubiese sido mayor de haber tomado los hábitos. La gran influencia que tuvo en su formación el monje matemático Ramiro Rampelli, que había enseñado matemáticas en Roma y Bolonia, enfatiza ese ambiente científico monacal que presenció la vida de la matemática italiana. Rampelli aportó a Agnesi el contacto con los Riccati, que tuvieron gran influencia sobre ella.
Sabemos que Vincenzo se prestó a leer la versión final de las Instituzioni por indicación de su padre, también que aportó material propio al que María Gaetana esperó para iniciar la impresión del libro. En 1748 se publica en Milán la obra más famosa de Agnesi, Instituzioni Analitiche, cuya edición ha de costear y realizar ella misma. Sorprendentemente, la imprenta está en la mansión de los Agnesi y María Gaetana misma dirige los trabajos. El primer tomo está dedicado a las magnitudes finitas, en tanto que el segundo se ocupa del análisis de infinites-males. Se ha destacado del libro el tratamiento de los máximos y mínimos, y se le atribuye haber sido el primer libro de texto que trató conjuntamente el cálculo diferencial y el cálculo integral, explicando además su naturaleza de problemas inversos, y de que en 1748 no era vieja ni obvia. Se ha elogiado repentinamente la claridad, el orden, la precisión y el uso afortunado de los ejemplos. Por supuesto, el carácter pionero de la obra implicaba también algunas carencias. Las funciones trigonométricas tenían poca presencia. La edición francesa añadió material para corregir esto, y no se trataban las series de potencias entre otras lagunas. Su trayectoria religiosa: en 1750, el padre de María enferma gravemente y ella es designada por el Papa Benedicto XVI para la cátedra de Matemáticas y Filosofía Natural de la Universidad de Bolonia. Reemplazó a su padre en la cátedra de Matemáticas de la Universidad de Bolonia cuando éste tuvo una enfermedad, siendo ella la primera mujer en ocupar una cátedra de matemáticas. A la muerte de su padre, Pietro Agnesi muere en 1752 y a partir de ese momento María se da al estudio de la teología, al parecer especialmente de la patristía. Cuando tenía 34 años, renunció a las matemáticas y consagró sus esfuerzos a la teología, a socorrer a pobres e indigentes y a educar a sus hermanos y hermanas. Dedicó por completo su vida a otras obras de caridad, viviendo en total pobreza, ya que dejó toda su fortuna a los pobres. Dirigió durante los últimos 28 años de su vida el hospicio de Tribulcio. Cuando en 1762 le pidieron que reseñara un interesante nuevo trabajo del entonces joven matemático francés Lagrange sobre el cálculo de variantes, contestó que tales asuntos ya no ocupaban su atención. María Gaetana Agnesi fue una filósofa, matemática, lingüista, filántropa, escritora y tecnóloga italiana. Fue la primera hija de Pietro Agnesi y Anna Brivio. Se reputa ser la mayor de 21 hermanos, nacido de las 3 esposas que tuvo su padre. Es considerada una niña prodigio. En 1738, Pietro Agnesi pudo publicar un profundo libro de su hija de 20 años, Propositiones Philosophiae, en el que se compendiaba la defensa de 191 tesis filosóficas debatidas o propuestas en esos encuentros sociales que María Gaetana detestaba. Sus contribuciones principales en las matemáticas. Para la historia de las matemáticas, Agnesi es importante por su influencia en la divulgación del cálculo. También es uno de los personajes más citados en las reflexiones sobre el papel histórico de la mujer en la matemática. Basta considerar que las Instituzioni Analitiche son, según algunos, la obra matemática de autoría femenina más antigua que se conserva. Su nombre está a veces en el índice de los libros de geometría analítica y de cálculo, siempre asociada a la curva llamada indebidamente bruja, curva de Agnesi. Los dos sustantivos son inciertos. Agnesi
no descubrió esa curva ni lo pretendió, y el nombre de bruja seguramente lo aportó al azar una mala traducción al inglés, que así apareció también en español. Muchas de sus obras, entre ellas la más importante de sus obras, fueron traducidas al inglés y español. Los Institutioni tuvieron gran impacto en la enseñanza, pues armonizaban en un discurso único materiales dispersos y heterogéneos de matemáticos anteriores, mostrando por primera vez una secuencia lógica y didáctica desde el álgebra hasta las ecuaciones diferenciales. En la Biblioteca Ambrosiana de Milán se guardan sus obras inéditas que ocupan 25 volúmenes. Su información profesional es: en su ocupación fue filósofa, matemática, filántropa y teóloga. En su área hacía cálculo infinitesimal, análisis matemático, sesión conicia y álgebra. Las incertidumbres y la leyenda la acompañan hasta la muerte. Unos sugieren que si murió en el hospicio Trivulzio es porque sus donaciones la habían sumido en la pobreza, y era ahora una residente menesterosa más. Otros sostienen que había cumplido por fin sus deseos y era monja agustina o monja azul por el color del hábito y del oficio. María Gaetana, también conocida por ser la bruja Agnesi, murió a sus 80 años el 9 de enero de 1799 a causa de una neumonía.